Delimite objetivos general y específico, delimite contenido, planifique las estrategias didácticas y comunicacionales relacionadas al tema seleccionado, tomando en cuenta los objetivos planteados, que vamos a evaluar en las microclases. Se establecerá un instrumento de evaluación, una escala de estimación para la evaluación. Ese instrumento de evaluación sencillamente es este. Un instrumento de evaluación que tiene unos aspectos generales de evaluación: puntualidad, presentación personal. Aquí no voy a evaluar puntualidad porque lo vamos a obviar. De pronto X y Z le pasó a los otros compañeros, no han llegado, hay cola, sabemos que la ciudad se ha congestionado demasiado debido al colapso de las arterias viales. Preparación del ambiente de aprendizaje tiene que ver con el rotafolio, el material de apoyo. El inicio de la clase da la bienvenida al grupo, si dice buenos días, buenas noches, motiva el interés del grupo al tema a tratar, si hace una lluvia de ideas, indaga sobre conocimientos previos, que es, por ejemplo, ¿qué son los ojos? ¿Cómo conceptualiza usted la vida? Etcétera. Da instrucciones al inicio de las actividades a realizar, es decir, que en el inicio usted debe realizar una actividad de cierre, un cierre que va a realizar una evaluación, ¿de acuerdo? Entonces esa instrucción es la que uno realiza y dice que al final vamos a realizar un mapa mental, un mapa conceptual, una prueba escrita, un quiz, etc. El desarrollo, que vamos a evaluar allí, motiva la participación del grupo, utiliza la idea del estudiante para el desarrollo de las clases, utiliza variedad de ejemplos para lograr la comprensión por parte de los estudiantes, utiliza estrategias interactivas que propicien la actuación espontánea del estudiante, emplea efectivamente la técnica de la pregunta. Esto es opcional, es decir, yo voy a evaluar tal cual como está aquí rigurosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos de ustedes que tienen experiencia docente y ya saben cuál es el procedimiento del uso de las técnicas, ¿de acuerdo? Entonces hay otros que no. Sencillamente lo que vamos a hacer es pasarlo por alto, ¿de acuerdo? Orientación en la construcción de las respuestas, cuando hay algún alumno que pregunta, tiene una duda y usted no le da ese feedback adecuadamente en el momento oportuno, sino que lo deja pasar por alto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una retroalimentación de mi experiencia hasta ahora en aula de clase, sin los conocimientos. Ustedes van a profundizar más adelante, ¿sí? Yo les voy a regalar unos pequeños tips de experiencia en el aula de clase en cuanto a las microclases o al desarrollo de las clases como tal. Y la sistematización de la información, y por supuesto se utiliza el recurso de aprendizaje, lo deja en un lado, no lo hizo pero no lo utiliza. Trajo un rotafolio rotativo pero no lo utiliza. Tiene el video BIM pero no hace referencia, sino que lo lee directamente de la computadora, no señala. Entonces, toda esa parte del uso del recurso es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted se esmeró haciendo un trabajo, mandándolo a hacer, lo lógico es que usted le saque punto y el mayor provecho a ese recurso de aprendizaje, ¿sí o no? Correcto. Bien, al cierre promueve la relación con el contenido de la vida diaria. Siempre los temas que nosotros abordamos en aula de clase están relacionados con el quehacer diario. Promueve la reflexión acerca de la actividad. Por ejemplo, si hablamos de las relaciones de embarazo precoz en Venezuela, decimos, oye, yo tengo un caso de mi sobrina, de mi sobrino, una vecina, en el 23 de enero en Maracay, en San Cristóbal, en Caracas, X y Z. Eso es la reflexión. Al finalizar la clase, evalúa la actividad. Bueno, muchachos, volvemos a evaluar. Como lo dije al principio, al inicio de la actividad, vamos a realizar un mapa mental. Tiene una ponderación de un 20%. Por favor, realicen un mapa mental sobre el feedback dentro de la Universidad Nacional Abierta. ¿Ok? Entonces, bueno, libre creatividad, etc. Y si se despide afectivamente, sencillamente, bueno, recogió la información, la evaluación, y no digo hasta luego, muchachos, nos vemos Dios mediante el próximo encuentro, o fue maravilloso compartir con ustedes, porque hay muchos docentes que se les olvida.
todavía en aulas de clase, decirle a sus alumnos, luego de ese encuentro bonito en aula de clase, decirles, bueno, qué maravilloso fue compartir con ustedes unas palabras de gratificación, los felicito porque realmente hicieron el trabajo extraordinario, la creatividad floró en todos ustedes, como ese ánimo que uno le inyecta a los niños y a los docentes y a los adultos, a todo el mundo dentro de la aula de clase. Así como yo inicio en la mañana, así debo llegar a mi casa, porque la docencia es eso, es un arte, es pasión, es amor. Bien, aspectos generales a evaluar. Desarrolla la clase de acuerdo a lo planificado. Usted está hablando y está correlativo con lo que usted escribió allí en el papel. Es decir, usted planificó el tema sobre La vida es bella, la película La vida es bella. Pero resulta que usted me está hablando en la microclase de el conflicto en el Golfo Pérsico, por ejemplo. O sea, son dos cosas totalmente distorsionantes, ¿no?, en cuanto al contenido. Después viene, administra al tiempo adecuadamente. Regularmente uno exige, sobre todo a los muchachos de las fases, que tienen que tener un tiempo provincial. Aquí dimos un tiempo de 4 minutos. Ok. Pero no es que usted se sienta presionado, ¿no? Claro. En esto quiero ser bien clara. No, si usted pasa los 10 minutos, no hay problema. No se ponga nervioso, no diga disculpen, perdónenme, obvien esa parte. Sigan con su clase. Si necesita revisar algún material de apoyo, revise y retome la actividad. O ya va, muchachos, un momento que se me olvidó tal cosa. No hagan eso. ¿De acuerdo? Estimula la participación. Desde que usted dice hasta el final, tiene que ser un docente altamente participativo. Utiliza un tono de voz adecuado. Bueno, muchachos, ¿me están escuchando por allá atrás o no? Entonces, de pronto, los muchachos que están al final no están escuchando. Entonces, el tono de voz no es gritar, es mejorar. Por eso que la parte de la oratoria no la voy a dar ahorita, sino al final, porque necesito escuchar para poder ir darle la retroalimentación a cada uno. Utiliza el lenguaje adecuado a nivel del grupo. Mira, chamo, pórtate bien, porque tú no te sientas bien, chica. ¿Sí me entiendes? Eso se escucha mucho en aula de clase, sobre todo en los liceos y en las escuelas. O unas palabras que le he escuchado mucho a las maestras que dicen, mamita, no le digas así a las niñas, mi mami, porque no es ni tu mamá, no es tu mami. Ok, ¿tiene dominio del tema? Si yo investigué, si yo hice mi clase, tengo dominio del tema. Por supuesto. Eso básicamente, de manera general, repito, no me voy a regir por esto, solamente algunos elementos muy precisos, muy puntuales, y sobre ello vamos a evaluar, vamos adelantando el trabajo. Ok. Bien, aquí hay un material. Aquí hay un material que se me olvidó pasárselo, en verdad, porque le pido de verdad de corazón disculpas. No lo digas, no lo digas. Porque de corazón, no, esto sí es por responsabilidad de mi parte, pero les voy a confesar algo que poca gente lo sabe, ni siquiera la persona muy cerrada. Yo caí en un estado depresivo a raíz de la muerte de mi padre. Eso me ha generado problemas de modo a nivel cervical. Y he estado muy, bueno, y ahorita ya superé. Claro. Porque toda esa tensión, igual el primer día, porque todo me colapsé. Entonces, adicional, a mi mamá la operan esta semana una catarata, a otra hermana le dio una crisis, a la otra también. Entonces, quizás toda esa situación familiar me afectó y me bloqueó emocionalmente. Y adicional, sumado a las fallas eléctricas, sumado a las fallas de internet en la zona donde yo vivo. Entonces todo eso se me, de verdad. Claro, pero todo eso gracias a Dios. Pero ya gracias a Dios superado y estamos aquí. Qué bien. Entonces, hablando de comunicación, es un intercambio de ideas entre personas. Algo sencillo. Un mapa conceptual. Muy fácil de diseñar, en pocas palabras, lo que queramos transmitir de cualquier tema. Lo podemos hacer en VideoBit, lo podemos hacer en Word, lo podemos hacer en papel reciclable, láminas de rotafolio.
¿De acuerdo? Los elementos, emisor, receptor, mensaje, canal, código y el feedback, y por supuesto el señor ruido. La comunicación educativa, docente-alumno, alumno-docente. Mensaje mediante un canal, un código. ¿Hay ruido? Sí. Hay ruido porque se nos genera la barrera semántica, el ruido de la calle, el ruido de que alguien esté chateando, el ruido de la computadora, el ruido de escribir papelito, etc. Comunicación educativa es hablar, escuchar al otro. ¿Para qué? Para que cuando tú quieras que yo te escuche, yo te voy a escuchar. Nosotros como seres humanos pocas veces nos escuchamos. Me gusta hablar, pero no escuchar. Bueno, escribir y leer, ¿para qué? Para desarrollar el intelecto. Características de los códigos lingüísticos: un carácter oral, utilización de signos, hay un referente, hay un significado y hay un significante, eso lo dice Saussure. Posteriormente, la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal, todo lo que yo diga, pero también recuerden que el cuerpo, los colores de la ropa, proyecta dentro del aula de clase. Si yo vengo vestida totalmente de rojo, ¿qué sucede? Va a distorsionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis alumnos. Si vengo vestida de verde total o de amarillo, puedo combinarlo con colores fuertes y colores débiles. ¿Para qué? Para que la presentación y ese proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser altamente efectivo y significativo dentro de mis estudiantes, con miras a qué? A lograr la mayor captación de aprendizaje de lo que vimos en la clase de hoy. Entonces, el uso de la ropa es fundamental. El lenguaje corporal, si yo estoy haciendo gestos, hay mucha gente que tiende a mover las manos cuando están hablando, procuren quitarse del hábito de, cuando están hablando, de mover las manos, tengan en el aula de clase un bolígrafo, o para que no hagan este apriete de los dedos. Un bolígrafo un poco para neutralizar los nervios o de pronto las preocupaciones, y aprendan a bajar las santamarías de los problemas. ¿Sí? Estamos aquí en el aula, piso tierra, estoy aquí en el aula de clase, mis problemas se quedaron en casa, estoy en este momento en un aula de clase de la Universidad Nacional Abierta, vine a escuchar y a aprender y a compartir porque hoy es el día del cierre. Entonces empezamos nosotros porque esta semana he estado muy pendiente de esa observación y he visto muchos casos con gente que tiene unos cargos muy altos, pero también otra gente que tiene unos cargos muy bajos, y la situación es la misma. Los problemas se los están llevando a sus trabajos y no importa llevarme a quien sea. O sea, un poco, y así sucede también mucho en el aula de clase. El lenguaje corporal, las miradas, los movimientos. Si yo sigo en este movimiento, moviéndome de un lado para otro, ¿qué sucede? Distorsiono el proceso de enseñanza-aprendizaje también. Adaptación curricular, didáctica de la lengua, la elección del enfoque, el método, bueno, la limitación de las actividades docentes. Yo tengo que hacer una exhaustiva planificación, de acuerdo a la programación que me dan a mí en el liceo, en la universidad, en toda parte hay que planificar. Los docentes nos volvemos muy, bueno, mucha gente, nos volvemos muy mecanicistas, porque todo es una rutina de planificación, pero hoy día hay que hacerlo, ir al mercado, comprar exactamente lo que realmente necesitamos, y así sucede dentro del aula de clase. Una adaptación curricular, por supuesto, basado en los pensamientos filosóficos, sociológicos, antropológicos y psicológicos. Las funciones del lenguaje, ya vimos también esta parte, el acto comunicativo, cómo funciona. La comunicación juega un papel importante en la actividad educativa, no solo como el elemento de interacción, sino en el desarrollo de las relaciones humanas. Por ello es que todo lo que yo estoy diciendo repercute, influye o desmotiva al otro, que es el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante, cómo a través de la comunicación mis alumnos van a aprender y yo también voy a aprender de ellos. Freire dice que
La educación en comunicación es diálogo en la medida en que la transferencia del conocimiento que yo tengo como docente y usted tiene como alumno, yo como alumno, como receptor, tú como emisor, me permite a mí lograr un intercambio de ideas que busca significados de significados. Es decir, yo busco aprender de este profesor, pero también el profesor busca aprender de sus alumnos. ¿Mediante qué? Mediante esa retroalimentación constante que siempre debe estar en aula de clase. La actividad comunicativa educativa no solo transmite contenido, sino también forma convicciones, sentimientos, desarrolla la personalidad de quién, de los estudiantes, y está inmersa en el conjunto de relaciones sociales y normas culturales que rigen el contexto en el cual se produce, por lo que se desarrolla según lo hace la sociedad. Si yo estoy en un medio cultural, en el contexto, ¿qué sucede? Va a afectar mis sentimientos, el desarrollo de la personalidad. Yo no acostumbro a llegar tarde, pero hay una situación cultural que son las famosas colas. Entonces influye notablemente en esa demora. Entonces me siento mal, me siento como culpable, hice el trabajo en el videobeam, no salió, no me grabó en el pendrive. Eso influye en mi cambio de conducta y comportamiento, porque automáticamente se genera lo que se llama una ira conmigo, pero primero con la máquina y después conmigo. Porque debía haber, si no tengo el videobeam, hay muchos docentes que hacen las láminas en videobeam, y si no tienes el videobeam no dan clase. No puede uno tampoco apelar a ese recurso. No está el videobeam, llega tu borrador, tu chuleta y te apoyas con el pizarrón, que es una técnica de aprendizaje. Características del proceso comunicativo educativo. Por ser un proceso altamente organizado, se caracteriza por ser dirigido, planificado y controlado, lógicamente. Si no hay planificación, no hay control ni supervisión de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy realizando. Bueno, aquí está cada uno de ellos, lo voy a pasar un poco más rápido. Ok, el proceso de enseñanza-aprendizaje es dirigido, va directamente de una forma espontánea. Yo planifiqué, cada uno de ustedes lo vamos a ver más adelante, cómo planificamos y cómo pudimos dirigir y cómo podemos alcanzar esta meta que nos hemos propuesto hoy. El controlado, porque los procesos se pueden valorar sus efectos y sobre esta base se procede a remodelar el sistema para conseguir mejores resultados o al menos mantener el mismo nivel de rendimiento, lo que yo deseo lograr. Esos objetivos que yo planifiqué al inicio, lo que yo deseo lograr, el objetivo general y también unos segundas metas, objetivos específicos, es lo que me va a dar a mí este proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivo. Y también comprende la introducción, las etapas introductorias, la orientación, el desempeño y la evaluación de quién, de mía como docente y también de los estudiantes. Bueno, aquí un poco más en cuanto al emisor, mensaje receptor dentro del aula de clase. Tiene que ver con lo activo, la participación dentro de los estudiantes. Si los alumnos desean participar, hay que controlar el aula de clase, no todos al mismo tiempo, porque si no se vuelve un error humano. Entonces hay que establecer lo que se llama en Educación para la Paz, normas de convivencia dentro del aula de clase. Bien, esto en referencia a hacer como una entrada para reafirmar un poco lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y también lo que es ese proceso de la comunicación didáctica y educativa dentro del aula de clase y fijarnos en el rol que cumplimos y cómo llevar más herramientas y hacer ese encuentro mucho más delicioso. Uno dice que no puede degustar, pero sí se degusta cuando uno motiva al estudiante, cuando a través de la comunicación, de la expresión, usted puede lograr mucho sin gritar, sin menospreciar, sin poner en ridículo al otro que está allí recibiendo y que tú estás alimentándote de él. Entonces,
Entonces vamos a recibir a Maribel. Vamos a recibirla con un aplauso. Bueno, buenos días, estimados compañeros, ¿cómo se encuentran hoy? La clase de hoy, ¿verdad? Es un tema que en lo particular a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la preservación del medio ambiente, ¿ok? Se trata sobre el reciclaje. Me imagino que en su vida ustedes pues ya han tenido alguna experiencia con este tema tan bonito, ¿verdad? Como lo es el reciclaje, que nos ayuda a la conservación de nuestro medio ambiente. Bueno, muchachos, comenzando. Vamos a ver, vamos a conocer el emblema que se utiliza a nivel mundial sobre el reciclaje. Vamos a conocer el objetivo general, los objetivos específicos. Seguidamente, en el contenido del tema, pues ustedes conocerán cuáles son aquellos materiales que nosotros podemos reciclar, los tipos de residuos que existen. Conoceremos también lo que es la cadena, bueno, en sí, ¿verdad? El concepto de reciclaje como tal, luego la cadena de reciclado, todos los pasos para hacer un reciclado, y por último, bueno, los beneficios pues, que nos trae este proceso. Al finalizar la clase, muchachos, quisiera que cada uno de ustedes, en base al contenido que vimos, ¿verdad? Que ustedes escucharon, pues tomen una hojita y coloquen una reflexión, ¿verdad? De cómo ustedes pueden iniciar, ya sea en su casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela de sus hijos, esta etapa de reciclado, ¿ok? Bueno, muchachos, en la pantalla, comenzando, ahora podemos ver este emblema. Este emblema es utilizado a nivel mundial, ¿verdad? Para el reciclaje. Fíjense que constan de 3 flechas de color verde, y son verdes porque es alusivo pues, a lo que es el color del medio ambiente, y están englobando el planeta. Esto se utiliza a nivel mundial, ¿ok? En todos los países. Tenemos, muchachos, aquí que los profundos cambios sociales que ha producido la revolución industrial han impactado directamente en el estilo de vida, ¿verdad? Y en la forma en que consumimos. Tenemos, por ejemplo, paquetes, plásticos, cartones, envases desechables, en fin, la forma en que el comer, el vestirnos, el asearnos, etc., eso produce cada día más y más kilos de basura. De acuerdo, muchachos, a datos del Eurostat, el Eurostat es una empresa europea que se encarga del estudio de estadísticas. Esta empresa señaló recientemente que países como Dinamarca e Irlanda producen más de 700 kilogramos de basura por persona. ¿Ok? 700 kilogramos de basura por persona al año. Entonces, sí, estamos hablando de al año, ¿ok? Casi una tonelada. Casi una tonelada, exactamente. Entonces, claro, por todo esto se hace imprescindible conocer pues, los peligros medioambientales y la forma como podemos atajarlo y darle pues, una solución a este problema. Tenemos, muchachos, primeramente el objetivo general, el cual es el resaltar, ¿verdad?, la importancia del proceso de reciclaje en el desarrollo y la preservación del medio ambiente. Continuando con los objetivos específicos, tenemos en primer lugar conocer los distintos tipos de materiales que pueden ser incluidos en el proceso de reciclaje. También el describir las distintas etapas del proceso de reciclaje y por último, el nombrar los beneficios que se obtienen por medio del proceso de reciclado. ¿Saben ustedes qué es el reciclaje? Sí. Claro, ¿verdad? Tienen una idea, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir en poquitas palabras, muy sencillo, qué es el reciclaje? Claro. Volver a pasar a través de un ciclo lo que es los desechos y volver a producir nuevos, y valga la redundancia, productos para ser reutilizados. Por supuesto, esto aminora la cantidad de basura que Correcto. Allá el compañero que quería hacer una idea, quería aportar algo. Utilizar un producto que ya se utilizó, a la
redundancia, para fabricar lo mismo. Exacto, correcto. Ok, muchachos. Tenemos aquí entonces que el reciclaje es un proceso físico-químico o mecánico que consiste en someter a una materia, ¿verdad?, o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento que puede ser parcial o total para producir una materia prima o un producto nuevo. ¿Estamos claros aquí? ¿Me sigue? ¿Quién no me sigue? Por favor, ¿alguna duda? ¿Qué objetos podemos reciclar, muchachos? Bueno, antes sí, son muchos, ¿verdad? Sí, de plástico, vidrio, exacto. Pero antes de nosotros conocer qué objetos podemos reciclar, es necesario que conozcamos los distintos tipos de residuos. ¿Por qué? Porque no toda la basura es igual y no a todas, exacto, se le da el mismo tratamiento, ¿cierto? Correcto. Tenemos, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos radioactivos y otros que son inertes. De todos estos residuos, los que se pueden reciclar son los residuos sólidos urbanos. ¿Qué residuos son estos, muchachos? Bueno, lo que nosotros producimos en nuestras casas, en la oficina, en la escuela, en los supermercados, en los centros comerciales, en los parques, en fin, es la basura que nosotros comúnmente vemos a diario. ¿Y qué material es este? Bueno, el plástico, vidrio, papel, restos de alimentos, cartón y metales livianos. ¿Me sigue? Correcto. Continuando, tenemos cómo se hace pues este proceso de reciclado. Para ello es necesario conocer la cadena de reciclado, ¿verdad?, que consta de varios eslabones. Está en primer lugar lo que es el origen, que puede ser doméstico o industrial. Y cuando digo doméstico no me refiero necesariamente a que viene de la casa, no, puede ser la oficina, el trabajo, supermercados, centros comerciales, etc. Porque los residuos industriales son ya a mayor cantidad, ¿ok? Luego tenemos la recuperación, que puede ser realizada por empresas públicas o privadas y consiste simplemente en la recolección y el transporte de estos residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena, que es las plantas de clasificación o separación. En estas plantas de clasificación o separación se clasifican los residuos y se separan pues los valorizables, es decir, los que sirven y los que no sirven. Perfecto. Y por último, tenemos la etapa final, ¿verdad?, que es el reciclador final o planta de valoración. Acá es donde finalmente pues se recicla, ¿verdad? Pueden ser plantas industriales destinadas únicamente al reciclaje de papel, que son las papeleras, o únicamente de plástico, que son los plastiqueros, en fin, o de vidrio también existen, ¿ok? Se almacenan, una vez que se reciclan, se almacenan y se usan ya sea para venderlas a otras plantas, ¿verdad?, como materia prima, o simplemente para la producción de energía en cementeras y para la producción de biogás. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Bien, muchachos, para la separación de origen doméstico vimos que el origen era el primer eslabón en la cadena de reciclado, ¿verdad? Para la separación de origen doméstico se hace necesario la utilización de distintos contenedores por colores. Por ejemplo, el color azul, únicamente vamos a depositar aquí lo que es papel y cartón. Los contenedores de color amarillo para los plásticos, los contenedores verdes para el vidrio, el contenedor gris para los residuos orgánicos y el contenedor rojo para los desechos peligrosos, que son como pilas, celulares, insecticidas, jeringas, todo esto, ¿ok? Este es el primer paso en el eslabón de la cadena, la separación de los diferentes residuos. ¿Bien? ¿Conocían esto, verdad? Sí. La separación. Algunos de ustedes de repente habrán ido a lugares donde ven una serie de papeleras de distintos colores, ¿verdad? Esto indica pues que allí están reciclando. ¿Bien? Precisamente en la organización donde yo vivo,
se desarrolla ese proceso. Allá todas las casas papeleras, se hace la clasificación, está la fundación allá, tenemos la parte que ellos hacen la clasificación personal que se encarga precisamente de hacer ese tipo de trabajo. Solo ellos hacia la comunidad no hacen, digamos que el beneficio que nosotros le proporcionamos a ellos es hacerle la selección, y ellos diariamente nos hacen la recolección de la basura. O sea, diariamente ellos pasan recogiendo la basura por todas las veredas, tienen hasta unos carritos, y en esos carritos tienen están compartidos en varios clasificados cada uno, y en verdad la organización se mantiene limpia porque, o sea, el beneficio para nosotros les proporcionamos a ellos los materiales, y el beneficio es que nosotros mantenemos digamos que la organización limpia, en el sentido de que todos los días hacen la recolección de la basura. Perfecto, es un gran paso. No todas las urbanizaciones lo hacen, pero ya fíjense, estamos comenzando ya es bueno para el el mejoramiento del ambiente. Por supuesto, Sí. claro, menos residuos. Claro. Ok. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿verdad? Hemos visto entonces lo que es el reciclaje. Ya conocemos los distintos materiales que podemos reciclar, en qué consiste el proceso de separación de los distintos residuos, y ahora vamos a conocer entonces los distintos beneficios que nos brinda este proceso. Antes de conocer los beneficios, quisiera escuchar cuáles son sus impresiones sobre el tema y qué experiencia han tenido ustedes en cuanto, por allá, díganme. De hecho, quería comentar que en los centros comerciales, si se han fijado, creo que en el Hiper Jumbo se está trabajando Eso con es correcto. siempre, En y el con una Hiper Jumbo. persona que está supervisando a los clientes para que cada uno coloque Correcto. el envase o lo que va a desechar en su respectivo poste, y así nos facilita más para uno botar la basura ya no que está derramada, tener dónde colocarlo, cada uno lo va clasificando y es mucho más fácil. Precisamente la señora que es la encargada de la organización, Tana, es la que precisamente ella fue la que inició en los centros comerciales, y los centros comerciales la apoyamos a hacer el Pero programa. fíjense, yo quiero hacer un pequeño comentario aquí. El reciclaje es un tema muy amplio. Es muy Venezuela amplio, como eso país, es cierto. si lo Sí. ampliamos de Venezuela como país, en Venezuela, de acuerdo a las estadísticas del campo de lo que he estudiado y de que he trabajado con reciclaje, no tiene ningún vertedero que trabaje con reciclaje. No hay ninguna clasificación de relleno sanitario, No, solamente la acá en Venezuela no. Solo la Bonanza, que ha trabajado a lo largo de más de 20, 30 años con empresas francesas que son los especialistas en la parte de reciclaje, ha trabajado con lo que es la ubicación de los desechos que no se pueden reusar, no se pueden reubicar en ninguna empresa que pueda reprocesarlo. Ahora, yo lo que quiero acordar aquí para cerrar, ¿no?, es el punto principal del reciclaje comienza por cada uno de nosotros. En casa. Sí, el proceso es muy bonito, pero si tú en tu casa no agarras los desechos de los alimentos y los procesas para hacer un compost para tu planta, y lo metes con los desechos del baño, con el papel que te queda de reuso de tus actividades a nivel profesionales, No hay separación. entonces, ¿de qué sirve tener contenedores de colores si en tu casa tú a tus niños o tú mismo no contribuyes a la clasificación para que el siguiente eslabón se cumpla No hay y se llegue cambio. al objetivo final, ¿no? Entonces el reciclaje debe comenzar primero por tu renovación mental, Por la conciencia. En conciencia, la conciencia. para Y que aquí, tú puedas sí, realmente es ser cierto. efectivo. Lamentablemente aquí en Venezuela podemos decir que estamos en pañales en esta materia. Pero fíjense que ya hay una organización que está comenzando y bueno, es un avance. Bueno, muchachos, para finalizar la clase, Pero entonces que yo no pertenezco, pero Dígame. a ella, porque es una, sí, o sea, el gobierno regional, Fundaciste, de hecho está haciendo un proyecto con la escuela, pero hay que educar al pueblo, a las personas. claro, crear conciencia. porque ya No solamente colocar los contenidos, hacer programación, charlas en las comunidades, señores, se clasifica así, se recolecta así, usted en su casa puede agarrar los envases plásticos y reusarlos. Y eso se lleva su tiempo. Se lleva un tiempo. No es de la noche a la mañana. Sí. Hay Pero que hablar mucho no y hay que inicio educar mucho difícil, de la amiga, gente.
Sí, es correcto. Bueno, muchachos, para finalizar tenemos rapidito, ¿verdad?, lo que son los beneficios que nos brinda este proceso de reciclaje. Tenemos en primer lugar el ahorro de los recursos naturales como la madera, agua, minerales, el ahorro de energía eléctrica, disminución de la contaminación, se producen menos toneladas de basura diariamente que terminan sepultados en relleno sanitario, se reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, ayuda a que sea más fácil la recolección de la basura, se disminuye el volumen de residuos que hay que eliminar, o sea, es menos la basura, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global. También tenemos la reducción, se reduce la necesidad de vertedero y el proceso de incineración, reducción de los costos asociados a la producción de nuevos bienes, genera fuentes de empleo, ya sea directo o indirecto, y por último, ¿verdad?, lo más importante de manera general, es que ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Como conclusión, muchachos, por la clase de hoy podemos decir que el reciclaje comienza en casa y en la escuela educando. Si le hablamos a los niños, ¿verdad?, en etapas tempranas, desde muy pequeños, tanto en casa como en la escuela, pues estaríamos dando un gran paso porque estamos creando esa conciencia, esa cultura de reciclaje que nosotros los adultos no tenemos y que los niños, por estar más pequeños, están más prestos y más dados a colaborar, ¿ok? Además, nuestro planeta lo necesita. Reciclando, pues, reducimos nuestros niveles de basura, conseguimos de forma directa materia prima que había que extraer de la naturaleza con el costo económico y medioambiental que esto supone. Ok, muchachos, ¿alguna duda con respecto a este tema? ¿Todo bien? ¿Me siguieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por favor. Ok, muchachos, en base al contenido, pues, que vimos la clase de hoy, por favor, tomen una hojita, coloquen allí sus impresiones y sobre todo quiero que me coloquen qué aportes pueden hacer ustedes en cuanto a este proceso de reciclaje. ¿Cómo comenzamos? Un inicio, ¿ok? Al final de la clase, por favor, me entregan sus hojitas y en la próxima clase estaremos haciendo un breve resumen de lo que vimos en la clase de hoy, el contenido. Muchas gracias, muchachos, hasta luego, hasta la próxima clase.